Estamos desde la plataforma de quebuenaradio.tv haciendo realidad mi programa Boletín Migratorio. Hoy es miércoles y vamos a hablar de lo que más me gusta, derecho migratorio a Canadá. Quiero volver y reiterar en mi tema de darle las gracias al Grupo Guria por hacer posible que este programa, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en el día de hoy, siga al aire y que, bueno, hemos tenido un poco de contratiempos, pero que buenaradio.tv se ha empeñado a que estos programas no paren y que nuestra información responsable siga llegando donde ustedes. Es el espíritu o el lema de la emisora, determinar que es una emisora virtual pero con talento real. Y lo ideal es que ustedes puedan tener información correcta en tiempo real por parte de profesionales que están a su servicio. En el día de hoy quiero contarles que después de las Pascuas o después del Viernes Santo, la semana pasada, el gobierno ha hecho pocos anuncios menores, clarificaciones sobre todo con respecto al proceso migratorio en relación a la situación que estamos viviendo hoy. Y cuando hablo de esto me refiero básicamente es que el gobierno ha determinado manejar la primera, o lo que tenemos que tener en cuenta es que la reacción del gobierno es que la frontera como tal están cerradas, los procesos migratorios están suspendidos en términos de hacer venir a personas hacia Canadá. Y cuando hablo, entonces por eso hablo de que las fronteras están cerradas, porque no, una persona que no haya sido considerada como esencial, una persona que no está considerada como esencial no puede viajar al país. De tal forma que es importante que podamos divulgar que esta es la regla general. Sin embargo, a través de los programas anteriores hemos visto que existen excepciones para aquellos viajes que son esenciales, o lo que le llamamos viajes esenciales, o viajeros esenciales, o personas esenciales para llegar a Canadá. Y durante la semana pasada y antepasada de nuestro programa hablamos de quiénes eran las personas que estaban habilitadas para venir al país, y hablábamos que los parientes de las personas que estaban en Canadá, hablando de los padres y de los hermanos por la reunificación familiar, y hablamos un poco de la reunificación familiar. Así que si ustedes quieren conocer el tema, pueden ir y en la página de quebuenaradio.tv pueden bajar en la fecha de hace 8 días y hace 15 días atrás, y ahí están los programas, o si no pueden ir a mi canal de YouTube y podemos ver el programa. En el día de hoy quiero contarles que es una posición enfática del ministerio, y lo expresaron en un boletín de prensa emitido en abril 10 del 2020, en donde establece que las restricciones de viaje siguen vigentes para Canadá y que los extranjeros no pueden ingresar al país si no han sido declarados como esenciales, o cuáles son las personas declaradas como esenciales. Por eso es importante que tengamos un poco los regulares, pero explicarles uno a uno lo que significa esencial y cuál es la base de determinar que es un travel o un viajero, por llamarlo así, esencial. Tenemos que estar los estudiantes internacionales siempre y cuando sean poseedores, estoy pensando en inglés porque sean holders, poseedores de un permiso de estudio. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya usted entró a Canadá, se convirtió en un residente temporal como estudiante, tiene un permiso de estudio que se llama un Study Permit o el IMM 1442, y por alguna razón tuvo que salir del país y está por regresar al país, usted puede entrar, pero tiene que comprometerse a seguir las reglas establecidas por el gobierno de aislamiento.
¿ok? Y tienen que aislarse por un término de 15 días, de 14 días, y tienen que hacer los arreglos para poder llegar a ese aislamiento durante ese tiempo. También hablamos de los trabajadores en la industria agrícola y pesquera, y hablamos también de los parientes. Entonces, dentro de los parientes están los padres de un ciudadano residente permanente canadiense o de su esposa o esposo. Cuando hablo de eso es por qué de su esposo o su esposo, y porque puede haber un esposo de un ciudadano o un residente permanente canadiense que todavía no tiene el estatus, pero está en proceso, y sus padres estarían dentro de la excepción. Es importante que de pronto vayan a los archivos de quebuenaradio.tv y podamos mirar el programa entero en donde dedicamos puntualmente a determinar quiénes eran las excepciones. Dentro de lo que más nos han preguntado es si los Electronic Travel Authorization o los ETA van a seguirse evaluando o procesando. Yo no estoy segura si la palabra procesar se puede decir en español, pero las ETAs que están en procesando, no sé si es correcto. Me suena un poco incorrecto en español, pero los que están en periodo de evaluar o presentar una solicitud de una Electronic Travel Authorization en este momento no es conveniente, porque no van a ser suspendidas, no van a ser evaluadas, excepto que sea una persona que esté dentro de las excepciones establecidas por la ley. Las restricciones están en pie y van a seguir en pie hasta que el gobierno así lo diga. Mi labor aquí es entregarle qué es lo que está restringido y qué es lo que está permitido. Pero también dentro de mí y en mi práctica, y lo hemos hecho por las últimas 3 semanas, los que nos siguen en las redes sociales se han dado cuenta que celebramos las 3 semanas estando en pie con nuestra campaña Un Día Más aquí presente. Y es que creemos que tenemos que ser muy responsables cuidándonos nosotros, así cuidamos a los demás, pero también tenemos que mirar el vaso medio lleno. Tenemos que entender que independientemente de lo que esté sucediendo, tenemos que aportar lo que nosotros podemos aportarle a los demás y servir a los demás. Entonces, hoy, a través de quebuenaradio.tv, estamos haciendo nuestro programa Boletín Migratorio. Afortunadamente, con toda esta tecnología, lo estoy haciendo desde mi oficina. A pesar de que la radio se ha declarado un servicio esencial, tratamos de cuidarnos a la mayor forma para mantenernos sanos. Entonces, el día de hoy estamos tratando qué es lo que el gobierno ha pronunciado de la semana pasada hasta hoy. Alguien que me está preguntando de qué es el tema el día de hoy. Y les hablaba de que las restricciones en la evaluación de procesos siguen en pie. Es decir, que residencias temporales como visitantes no se están procesando, como tampoco los Electronic Travel Authorization o lo que se conoce en español como ETA, a no ser que usted esté considerado como un viajero, iba a ser un traveler, un viajero esencial, de acuerdo a las excepciones que hasta ha dicho el gobierno y que les contaba, lo teníamos en los programas anteriores. A los estudiantes, el permiso de evaluación o las aplicaciones, para hablarlo en español correcto, las aplicaciones para los estudiantes que obtuvieron el permiso de estudio antes o la residencia temporal antes de marzo 18 del 2020 son una excepción a esta regla general y pueden venir al país. Pero tienen que tener en cuenta que pueden aterrizar en el país, pero tienen la obligación, y es obligatorio, mandatorio, tener arreglado todo lo relacionado con la cuarentena durante el tiempo estipulado por la ley. El gobierno, el ministro de Inmigración nos mandó un comunicado a todas las personas que trabajamos en la industria, en donde nos hacían enfático que todas las personas que van a hacer el landing o que van a llegar a Canadá
deben tener arreglado el lugar donde van a estar durante los 15 días de aislamiento o los 14, yo digo 15 días porque son 14, pero pueden salir al día 15avo. Deberían tener arreglado antes de llegar al país porque no tienen otra excepción, no hay ninguna excepción a aislamiento o a la cuarentena por ese tiempo determinado. Entonces es importante que usted, si viene en el país, si usted es una de las personas que está exenta, por favor arregle o tenga todos los arreglos pertinentes a esta situación. Ok, entonces, tenemos que entender otra cosa, y es que el ministerio, antes de pasar a la siguiente sección, el Ministerio de Inmigración y Ciudadanía, en términos generales, sigue trabajando, pero no está trabajando con el manpower o con todo el personal correspondiente como en momentos normales, ¿no? Entonces es importante que veamos que las solicitudes que fueron presentadas al ministerio antes, y no solamente al ministerio, sino al ministerio y cualquiera de sus centrales o cualquier immigration section, que fueron antes de la emergencia de marzo 18 del 2020, van a sufrir un retraso en su evaluación. ¿Por qué? Porque hay menos gente, porque se están concentrando en las cosas que se tienen que sacar rápidamente, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que usted tenga en cuenta que este tiempo va a ser un poquito más largo en términos generales. Otra de las cosas que el ministerio fue enfático al decir es que quienes pueden entrar son, dentro de los estudiantes, como les comunicaba, el primero es el que ya tenía su calidad de residente temporal porque posee un study permit, o porque la persona le había sido aprobado una residencia temporal, es decir, tiene la visa estampada en su pasaporte como estudiante, y también aquellas personas que su carta de aceptación haya sido o fue emitida por el Designated Learning Institution o por la institución educativa que está debidamente designada por el ministerio antes del mediodía, y en eso es categórico el ministro, y es antes del mediodía de marzo 18 del 2020. Estas son las excepciones con respecto a los estudiantes. Y también aquellos trabajadores que se consideran esencial para la economía del país. Así que les recuerdo que si quieren mirar cada uno de los programas que hablamos y de las excepciones y quién puede viajar en este momento a Canadá, les recuerdo que estos programas están en el arcade o aquí en quebuenaradio.tv. Si entras a la página de Facebook, puedes hacer el roll down o puedes entrar a nuestro canal de YouTube y puedes buscar. Hoy es abril 15, fue abril 7 u 8 el programa de la semana pasada y la anterior a esa. Así que es importante que veamos eso. Otra de las cosas que me llamó la atención y que me parece como que decir algo que es lógico, es que en abril 10 el ministerio dijo y quiso aclarar que los Postgraduate Work Permit, cuando una persona solamente puede ser aplicado por aquellas personas que son como estudiantes, pueden aplicar al Postgraduate Work Permit. Si la persona pierde la calidad de estudiante, es decir, que deja vencer, puede que dejó vencer su estatus o no cumplió una de las condiciones como estudiante, entonces esa persona no puede hacer la restauración de su estatus con el siguiente paso, que sería el Postgraduate Work Permit. Lo que está diciendo el ministerio, y eso es obvio, pero no entiendo por qué sacó un boletín. No lo veo porque pues, es una práctica normal dentro de una persona,
No sé si es para el público en general o cuál fue el espíritu que llevó al ministerio en sacar este boletín de prensa, pero es una práctica de derecho que si la persona está para restaurar, o lo que establece la ley, si alguno de ustedes no recuerda qué es restaurar, porque lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí, restaurar es cuando una persona tiene un estatus de residente temporal en Canadá y por alguna razón pierde el estatus. Y al momento de perder el estatus, la persona, al momento de perder el estatus, la persona tiene una ventana de 90 días para restaurar ese estatus. Esa es la última oportunidad que tiene para adquirir el estatus y no dañar su estatus. Entonces, es importante para mí que en el momento que estoy hablando de este tema, mi audiencia pueda, o yo pueda explicarme frente a mi audiencia que la restauración tiene casos en casos determinados. Entonces, pero este boletín es un poco extraño porque habla de que las personas que van a aplicar a un Postgraduate Work Permit, si perdieron el estatus de estudiante, no pueden aplicar a la restauración pidiendo el Postgraduate Work Permit. Es algo que dentro de la práctica es lo correcto. O sea, tú tienes que restaurarte como estudiante, adquirir la calidad de estudiante, que es la que te va a dar la capacidad para que tengas un Postgraduate Work Permit. No entiendo realmente por qué el ministerio sacó este boletín, pero estoy segura que tiene una razón de ser. Y la razón de ser me imagino que es clarificar. Entonces, esto me dio a mí el pie para que en el programa de hoy podamos hablar qué es restauración y cuándo pierde, porque en este momento, ¿qué sucede? Muchos de los estudiantes, cuando dice que tú pierdes el estatus es porque se te venció tu estatus y no lo extendiste a tiempo, o porque dejaste de cumplir una de las condiciones establecidas bajo tu categoría, o imposed, se dice en inglés, al momento de entrar. Y una de las obligaciones para un estudiante es que estudie. Entonces, cuando yo vi este tema en el día de hoy, dije, bueno, la restauración, porque me preguntaba por qué el ministerio sacó este boletín de prensa aclarando si es lo normal. De pronto para mí es muy lógico porque trabajo en esto todos los días y de pronto para el público en general no lo es, pero también tengo una explicación un poco más profunda y es que puede existir la dicotomía para el estudiante que está hoy en Canadá y que tiene una residencia temporal como estudiante, ya es un temporary resident o un residente temporal porque ya llegó a Canadá, entró, le dieron su 1442, se convirtió en estudiante, estudió un semestre y resulta que el semestre que viene, que digamos que es el semestre de mayo, no me acuerdo si es verano, nunca sé si es verano o primavera o no sé cómo, es fall o springtime, no sé cuál es, pero el que comienza en mayo. Y resulta de que las clases son online y me ha pasado. Y el cliente determina que no quiere estudiar online porque yo qué sé, digamos que lo que está estudiando es cocina. Y cocina implica práctica. O sea, si la persona está estudiando para ser chef, necesita practicar, que tenga el profesor en la mano, que puedan, no sé, picar, cuadrar las recetas, lo que tenga que hacer. Y resulta que eso lo está haciendo online. Es lo mismo como si uno estuviera viendo una receta, y eso lo estoy contando porque me pasa con un cliente real. Si estoy viendo las recetas en YouTube y no es lo mismo cuando tú estás aprendiendo. Tú puedes tener la vocación de que te gusta cocinar y mirarlo en, en YouTube, pero no es lo mismo cuando estás aprendiendo. Entonces, el asunto es si yo perdí o no la condición de estudiante, porque yo digo, bueno, como no quiero hacer mi clase online, porque es que mi clase, la naturaleza de lo que yo estoy estudiando, requiere que yo tenga una hands-on o un trabajo material en el centro educativo, pues pierdo o no, y yo no quiero estudiar porque si yo vine de afuera a educarme, y casi siempre en todo lo que tiene que ver con cocina en Canadá está súper adelantado y hay en algunos países no hay las escuelas con todas las técnicas y todas las cosas que enseñan aquí. Entonces una persona viene de afuera, paga
cierta cantidad de dinero que es bastante, digamos que significativa, y dice la persona, bueno, yo vine a aprender y voy a estar y resulta que me van a dar la clase por internet en donde me va a costar un valor súper alto y que al momento de ser súper alto, el valor que estoy pagando, no voy a tener la misma calidad de enseñanza. Yo prefiero parar y así me atrasa un semestre poder tener todas las ventajas necesarias por la cual pagué cierta cantidad de dinero para poder tener mi entrenamiento y mi educación correcta, y en vez de estudiar en mayo, quiero entrar en junio. Ok, pueda que la persona, digamos que ese es el caso hipotético y la persona llega y lo hace. ¿Qué pasa con mi obligación que yo adquirí al momento de convertirme en residente temporal como estudiante si yo dejo de estudiar? ¿Pierdo yo la condición de estudiante, sí o no? Estoy haciéndome las preguntas que ustedes me hacen a mí. ¿Pierdo yo la condición de ser estudiante, sí o no? Técnicamente la perdiste, porque tú, una de las obligaciones impuestas para ser residente temporal como estudiante es que tú seas estudiante, y no solamente estudiante, sino que seas full time, que seas de tiempo completo y que cumplas con la carga académica. Ahora bien, eso es lo que dice el Immigration and Refugee Protection Act y las regulaciones. Entonces, si yo pierdo esa categoría, puede revocar, se me puede a mí revocar, como no tengo esa, como no hice lo que me tocaba, mi estatus como residente temporal, como estudiante, se me puede revocar. La respuesta es sí, si estuviéramos en tiempos normales. Ahora bien, todo lo que está pasando el día de hoy es algo que no tiene un precedente, no tenemos jurisprudencia, nunca lo habíamos visto. El gobierno, esto pasó inesperadamente, no existe digamos, con un comité de emergencia que explique, vamos a regular esto y aquello. Todo lo están mirando sobre la marcha. En mi opinión, y lo aclaro, en mi opinión personal y aplicando mi conocimiento, yo considero que existen razones por las cuales son totalmente razonables, en las cuales yo creo y estoy fielmente confiada en que un argumento legal basado en la situación actual tiene la mayor racionalidad al momento de expresarla al ministerio. ¿Por qué? Porque no es práctico que una persona que venga, que la naturaleza de lo que vino a estudiar y que lo manifestó la persona desde el momento que entró al país es algo que determina practicidad, y la practicidad implica que la persona va a educarse en algo que tiene que ver, pero online no puede cortar, no puede, en el caso de la cocina, no puede llevar a cabo toda la educación o el entrenamiento que eso requiere. Entonces, digamos que la obligación de la persona no fue violada por ella, por la intención de ella. Entonces ahí vamos a ir un poquito más hacia lo que en la jurisprudencia canadiense se llama no sé cómo traducirlo, racionalmente aplicable. O sea que si es racional o si es, digamos que en otras palabras, justo, eh, donde la persona dejó de estudiar con una razón válida. Entonces, ¿violó o no violó la persona su obligación de estudiar? O existe un caso, y voy a mirarlo y voy a decir una palabra que pronto a todos le va a dar un infarto cuando la oigan, o hay un caso de fuerza mayor que implica que la obligación que tiene la persona tiene la razón por la cual puede ser violada. En cierta forma, la palabra violada suena muy fea, pero puede ser interrumpida. Y es un argumento jurídico completamente hermoso porque, miren, si vemos las partes en este lado, tenemos una parte contractual, la institución que es un Designated Learning Institution, o sea, es una institución que ha sido designada ¿por quién? Por el Ministerio de Inmigración como una institución educativa totalmente capaz de brindar la educación. Entonces, está totalmente autorizada. ¿Ok? Esa institución está totalmente autorizada y esa institución como tal se obligó a entregar unos servicios educativos a el extranjero de cierta forma para que llegue y se entrene en cierta área. Eso está. Y hay que mirar que
tras de todo eso, o sea, para que una institución sea un Designated Learning Institution, no es que yo me llamo college no sé qué y me van a automáticamente a inscribir como un Designated Learning Institution. Tienen que pasar por un proceso. Una vez pasado este proceso, está considerado como un Designated Learning Institution. El estudiante internacional salió de su país, presentó su proceso migratorio, presentó su aplicación, explicó que quería venir a estudiar cocina, llegó al país, pagó el tuition fee o pagó la matrícula, los costos educativos, los pagó, comenzó a hacer su escuela, la llevó, pasó su primer semestre y resulta que el segundo semestre se ve frustrado, no porque el Designated Learning Institution quiso, ni porque él no quiso, sino porque pasó algo que está fuera, beyond, está más allá del control de las partes. ¿Ok? Si está más allá del control de las partes, y le estoy dando aquí parte del argumento jurídico que podría ser un buen practicante de leyes migratorias, es que es razonable que en la naturaleza propia de lo que el estudiante está siendo entrenado se vea breach, se vea cortado, se vea frustrado, es la palabra, porque no puede tener el entrenamiento completo de acuerdo a la obligación que él se impuso. Entonces, teniendo en cuenta este escenario, mi pregunta es, y se las dejo abierta, ¿sería que las obligaciones impuestas por el Immigration and Refugee Protection Act as a student, que la persona debe estar enrolled full time en el país para no perder su condición de estudiante, se pierde o no se pierde? ¿Tendría que la persona restaurar o no? Es una pregunta para el ministerio. El ministerio tiene que responderla. Yo creo que tengo toda la capacidad para hacer un argumento jurídico y explicar por qué no. Eso lo tiene que hacer una persona que maneja el tema y que maneja no solamente el tema migratorio de saber quién puede entrar y quién puede salir, sino que puede manejar las leyes y determinar qué es un argumento jurídico sobre lo que es razonable o no y apoyándose en la jurisprudencia. Pero es un punto a mirar. Ahora, creo que el ministerio ha dicho esto porque quiere ser enfático de que, y es donde yo le busco el por qué sacan un boletín explicando algo, y todo este argumento está en mi cabeza. O sea, se los traigo a ustedes para que lo miren y le hagan seguimiento, porque este boletín apareció en abril 10, o sea, el jueves pasado, el 10, sí, el jueves pasado fue abril 10, el jueves pasado que fue el último día hábil de la semana, y sacan este boletín de prensa explicando quién puede hacer una restauración y quién puede acceder a un Postgraduate Work Permit. Y es enfático, y si leen el boletín de prensa y lo quieren leer ustedes por mí o conmigo, yo los invito a que vayan a www.canada.ca o canada.ca. O si quieren llegar directo como yo y vamos hacia el URL anterior, que es la fórmula viejita que he tenido, no sé, 15 o 20 años en mi cabeza, que igual llegamos al mismo punto, que es www.cic.gc.ca. ¿Ok? Si vamos a eso, a esa dirección, ustedes pueden ir a, creo que se llama News, y van a encontrar el boletín de prensa allí. Y si lo quieren leer conmigo sería genial, porque es un argumento y que muchos de ustedes pueden de pronto estar ahí. Mi olfato dice que ese boletín de prensa está ahí porque quieren dejar un precedente de que si tú pierdes tu estatus de estudiante, no puedes aplicar el Postgraduate Work Permit, porque si no cumpliste con las obligaciones, o sea, tu estatus de estudiante se pierde porque no extendiste y dejaste vencer tu estatus como tal, porque perdiste o no cumpliste con las obligaciones impuestas a la naturaleza propia de tu residencia temporal como estudiante, o porque has sido revocado por alguna de lo establecido en la sección 22 del Immigration and Refugee Protection Act. Entonces, en esos tres casos, el primero, si lo dejaste vencer, pues tienes 90 días para restaurarlo y eso es claro.
Pero me pregunta es, si es algo tan claro, ¿por qué el ministerio está hablando de esto? El segundo es donde yo comencé a pensar y yo dije, bueno, esto puede ser porque el gobierno quiere dejar claro que si tú pierdes tu estatus porque no estás cumpliendo con las obligaciones impuestas desde el punto de vista legal como estudiante, tienes que salir del país y aplicar desde afuera para tu postgraduate work permit. Esto para mí no tiene sentido y no vayan a decir que yo estoy diciendo esto, estoy pensando en voz alta y les estoy contando mi raciocinio sobre el asunto. Entonces, primera cosa, si estás en una situación de esta, no te muevas sin tener una consulta jurídica, ¿ok? Y asegúrate que la persona sepa lo que está haciendo. Que sea una persona que tenga experiencia en el tema y que sepa de qué está hablando, número uno. Número dos, recuerda que estamos en una situación sin precedentes, que no existe legislación sobre situaciones atípicas como eso, ni siquiera en la jurisprudencia, porque yéndonos para atrás, tengo 20 años litigando aquí y nunca habíamos visto algo ni siquiera en la época del SAR tuvimos algo así, que fue hace 10 años, ni cuando hicimos el cambio del Immigration Act de 1978, que estaba en place en el año 2002. No veo ninguna. En el 2002 hubo un disrupt, se dice en inglés, una interrupción del digamos que del manejo o la administración legal del derecho migratorio. No lo ha habido, de la ley migratoria no lo hubo. Hay muchas cosas que están para la interpretación. Y lo que quiero es que, como se me ocurrió a mí al momento de leer esto, no sé cuál es el veneno que viene detrás, siempre me toca pensar qué es lo que viene detrás de esto. Me imagino que hay muchos allá afuera pensando en eso. Entonces quiero dejarles esto en claro, es, si por alguna razón usted perdió su estatus de estudiante, no puede restaurar, así que escuche bien, no puede restaurar pidiendo el Postgraduate Work Permit. Eso es una regla máxima. Ellos hablan de eso en abril 10, pero eso es algo que cualquier persona que trabaja y que tiene conocimientos de derecho migratorio no podría ni siquiera pensarlo en hacerlo. O sea, si lo ha hecho alguien es porque no sabe lo que está haciendo. Entonces, tú no puedes restaurar, por ejemplo, si eres trabajador, no puedes restaurarte como estudiante, tienes que restaurarte en la misma categoría, no puedes cambiarla, ¿ok? Entonces, en el caso del Postgraduate Work Permit, para poder tú adquirir el Postgraduate Work Permit, tienes que ser estudiante, ¿ok? Y si no eres estudiante y perdiste esa categoría, tienes que restaurarte como estudiante para después pedir el Postgraduate Work Permit. Entonces, en las circunstancias en que estamos ahora y en el ejemplo que yo les hacía desde el principio, digamos que una persona está en un programa de 3 semestres o de 4 semestres o en un programa de 2 semestres, digamos en un programa de 2 semestres. Entonces, si la persona, voy a hacer los 3 escenarios, si la persona está en un programa de 2 semestres y hizo su primer semestre y el segundo semestre es un semestre práctico y la persona no lo quiere hacer online porque la naturaleza misma de lo que está aprendiendo no se la lleva, ¿podría ponerlo on hold? ¿Pierde la calidad de estudiante? Son preguntas que les dejo ahí. Ahora, número 2, ¿qué pasa si tú que me estás viendo eres estudiante y estás en esta circunstancia? Te pido por favor que pidas una asistencia legal. Si la quieres hacer con nosotros, bienvenido es info@angelicagonzalezblanco.com. Si no, asesórate bien, ¿ok? ¿Qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Y ten en cuenta cómo vas a funcionar con eso. Ahora bien, ¿qué pasa si eso me pasa a mí en mi último semestre y yo no quiero terminar, hacer, por ejemplo, en el mes de abril, en abril terminé y ya tenía mis 2 semestres y lo que viene es mi Postgraduate Work Permit? Casi nunca dejan que se terminen las clases y tu estatus de estudiante se acaba al día siguiente. No, casi nunca. Te dejan siempre un espacio para lo que necesites, y digamos que por cualquier cosa, porque te estresaste, porque te despidieron del trabajo, por lo que sea, no aplicaste y perdiste tu calidad de estudiante. Entonces, si tú perdiste tu calidad de estudiante, ahora tienes que restaurar de estudiante. Pero ¿cómo hago, Angélica, si yo ya terminé materias?
si ya terminaste materia, ya te dieron tu certificado de que completaste y perdiste tu estatus porque se te venció el tiempo, tendrías que salir a tu país y aplicar por tu Graduation Work Permit desde afuera. Eso siempre ha sido así, pero el ministerio sacó esta aclaración el día 10 de abril, que para mí fue una sorpresa, porque ellos no lo hacen porque quieran aclararnos, porque sí, porque es que están dejando algo muy bien en claro. Ahora, ¿qué viene detrás de esto? No sé. La otra cosa que me preocupa es, yo hice mis materias, terminé mi semestre, estoy a tiempo, pido mi Postgraduate Work Permit, lo pido ahora, me lo dan, pero estamos en la pandemia. ¿Cómo hago yo para acreditar ese año de trabajo en mi favor para obtener lo que dice la ley, que te dan ese Postgraduate Work Permit para que practiques lo aprendido, número uno? Digamos que seguimos con el mismo caso de cocina. Y número dos, algunos quieren ir a su residencia permanente. ¿Qué va a pasar si yo aplico mi permiso de trabajo, pero seguimos con estas medidas en el caso de que el estudiante hizo algo de cocina y tenemos que los mayores restaurantes están cerrados, que el 50%, o sea que estamos en una circunstancia fuera de lo normal? ¿Qué va a pasar con la vigencia de ese permiso de trabajo? Hablo del Postgraduate Work Permit. ¿La van a extender? ¿El ministerio ha dicho algo? ¿Se va a perjudicar el aplicante? ¿Van a hacer una excepción con el aplicante? Yo me imagino que sí, porque el ministerio sabe que que los estudiantes van a pasar, pero el día de hoy no hay nada por escrito que lo diga. Hay muchas cosas que por analogía podemos sacar, no las voy a decir aquí porque tendría que hacer un argumento jurídico y no lo voy a hacer en público porque de pronto eso los puede confundir y yo no sé cuáles son los hechos que tienen ustedes mismos. Entonces decir, no, Angélica dijo que yo podía decir esto, entonces no quiero hacer eso. Pero son puntos que tenemos que analizar y en este programa la idea es que ustedes puedan tener información responsable y en estas circunstancias quería traerles a la mesa de los estudios de quebuenaradio.tv aquí en Boletín Migratorio estos dos escenarios, o sea, contarles que el día en abril 8 dijeron y continúa el ministerio enfático diciendo nosotros no estamos procesando aplicaciones nuevas, excepto aquellas que tengan que ver con viajeros esenciales. Punto. Eso está claro. No hay ningún problema, aquí no hay nada que interpretar. Ahora tenemos que ver y conocer quiénes son los viajeros esenciales, que lo pueden ir a ver en mi programa anterior. Si van al arcade de Qué Buena Radio, el de la semana pasada y de la semana anterior. Ok. Perfecto. La segunda es este boletín de prensa donde establece quién puede acceder a un Postgraduate Work Permit y está siendo enfático el ministerio en donde dice que solamente pueden aplicar al Postgraduate Work Permit aquellas personas que tengan la calidad de estudiante. En pocas palabras, ese es el bottom line. Y que si han perdido su estatus de estudiante, pum, pum, las alarmas enseguida se me prenden y digo yo, ¿por qué están hablando de eso? Entonces, si has perdido la calidad de estudiante, lo primero que me van a preguntar ustedes a mí, Angélica, ¿cuándo yo pierdo la calidad de estudiante? O mis obligaciones como estudiante, o como residente temporal como estudiante, no como estudiante. Entonces, la primera es que se te venza tu estatus. La segunda es que no cumpla con una de las condiciones impuestas bajo la residencia temporal. Y ¡pum! Viene aquella cosa que les estoy hablando, es ok, ¿cuándo es eso? Si yo soy estudiante, la puedo perder cuando dejo de estudiar. La puedo perder, no, la pierdo cuando dejo de estudiar porque pierdo mi calidad de estudiante y la obligación era que yo venía a este país con ese propósito. Es como cuando yo vengo a este país como visitante y me pongo a trabajar, estoy violando las obligaciones impuestas porque me dijeron que yo venía a visitar y que yo podía estar aquí, pero yo no podía trabajar. Entonces estoy trabajando, violo una de las obligaciones impuestas al entrar al país. Si yo vengo como visitante, como estudiante y no estudio, estoy violando una de mis obligaciones. Entonces mi pregunta, esa parte subrayada ahí es, ¿cómo para qué? No sé. Se los dejo en la tarea
Pero por favor, si estás ahí, no quiero que te pongas nervioso porque no es eso, sino que quiero alarmar, quiero educarte para que sepas que no hay nada en este momento dicho, que lo único que el gobierno está diciendo en este momento es que si tú, para poder aplicar a Postgraduate Work Permit, tienes que tener la calidad de estudiante y pare de contar. El resto del argumento se los estoy haciendo yo de acuerdo a mi análisis, porque cuando leí este boletín de prensa quedé como, bueno, ¿y por qué si es algo tan normal y es algo que se hace, o sea, es algo que, no sé, como para un panadero tener harina para hacer el pan, es para mí algo que debe ser así, o sea, no me lo tienen que reexplicar. A no ser que diciendo, como dice en la página, que este proceso lo pueden llevar cualquier persona, entonces quisieron aclararlo para el público en general y no es tan obvio. Entonces, digamos que dándole el beneficio de la duda, eso puede ser. Pero si estás en una situación en donde eres estudiante y tú quieres, la naturaleza de lo que tú estás estudiando no te permite obtener toda la capacitación, es la palabra en español, que tú quieres tomar de la institución, y tú te sientes incapaz de aprender, porque hay personas que no podemos aprender por online, por ejemplo. Yo puedo leer online, pero no puedo estudiar online. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Lo primero que te digo es acércate a una persona que tenga la experiencia para manejar este tipo de casos para que estés tranquilo. La segunda es decirte que no existe ninguna regulación en este momento de emergencia que te dé la opción por escrito que diga que la puedes parar, ¿ok? No está. Tampoco estoy diciendo que no lo puedes hacer. Lo que te estoy diciendo es que en este momento hay un vacío de la ley con respecto a esa situación. Y si esa es tu situación, mi recomendación es que te acerques a una persona que maneja el tema y que lo sabe manejar bien. En la parte de estudios hay muchas personas que se dedican a las residencias temporales y de pronto están acostumbrados al manejo normal, pero no son litigantes. Entonces, como no son litigantes o no han estado en el litigio del derecho migratorio, no pueden construir un argumento correcto con respecto a eso. Así que es importante que tengas eso en cuenta. Y se los traigo al asunto porque al momento de leer el boletín, se me vinieron a la mente todos estos escenarios y, y pensé que si de pronto yo, porque estoy en la industria, lo pienso de esa forma, no sé que no me imagino qué piensan ustedes que están del otro lado, eh, qué voy a hacer o qué van a estar. Y una de las cosas que manejamos, o una de las mantras que manejamos en esta emisora y en este programa, es llevar información responsable y traerles información correcta. En este momento, hoy, si el escenario hipotético que yo he traído a la mesa el día de hoy se presenta, no existe una forma legal de manejarlo hoy. No sé si mañana, pero hoy no. Hoy, abril 15 a las 5:50 de la tarde, no hay. ¿Ok? Ahora, esto está cambiando a diario, por eso estudio todos los días, me paso la mitad del tiempo y eso que tengo el manpower en mi oficina reducido casi el 70%, casi todo me toca hacerlo a mí, pero tenemos que estar leyendo porque el ministerio se puede pronunciar y puede hacer relief, alivio. El ministerio no ha parado de trabajar, por eso de esta silla no me voy a parar, porque la gente que depende de nosotros está pendiente de qué van a hacer. Entonces, es importante que tengan ese escenario claro para que puedan conducir y tomar decisiones responsables en el momento en que ustedes decidan qué van a hacer con sus estatus migratorios en el día de hoy. Pero me toca decirle desde el punto de vista legal que el ministerio aclaró, y subrayo, aclaró en mayúscula, aclaró que solamente aquellas personas que tengan el estatus de estudiante pueden aplicar al Postgraduate Work Permit. Y aclara y dice, no puedes aplicar, que es obvio, pero no sé por qué lo dicen, no puedes aplicar al Postgraduate Work Permit si tú has perdido tu estatus de estudiante y no puedes restaurarte
pidiendo, o sea, no puede hacer la restauración del mismo pidiendo que te restauren como postgraduate o como para obtener como trabajador en un postgraduate work permit. Así que es algo que se los dejo para que lo piensen. No solamente leemos y leemos, sino que también nos ponemos en los zapatos de ustedes y trato de pensar qué es lo que ustedes pueden pensar o qué es lo que a ustedes les puede estar pasando en este momento. Sé que es un momento sin precedentes, sé que hay ansiedad, pero recuerden, siempre que anochece, sale el sol al día siguiente. Así que tiene que haber una solución. Siempre hay una solución. Así que no desfallezca, mira el vaso medio lleno y no medio vacío. Siempre hay un argumento legal, siempre y cuando sepas qué es lo que estás haciendo, hay un argumento legal que traer a la mesa en el momento de una situación atípica y que no es igual. También existen apoyos en la jurisprudencia, no existen precedentes algunos porque no tenemos el gobierno mismo en uno de los speech que habló de las alocuciones hechas por el primer ministro, dice que esto nunca había pasado algo así desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, muchos de nosotros no habíamos ni nacido en ese tiempo, o sea, para saber que exista una jurisprudencia que podamos utilizar en un argumento legal. Sin embargo, se los dejo ahí para que lo miremos y para que usted piense que si tiene una situación que es fuera de lo común, por favor, no haga conjeturas propias, asesórese legalmente. ¿Ok? Bueno amigos, yo soy Angélica González Blanco. Este es su programa Boletín Migratorio y que está producido por quebuenaradio.tv. Siempre les digo cuando estamos en los estudios de Qué Buena Radio que es una emisora virtual dirigida a todos aquellos que deseen, que hablen español y deseen tener a Canadá como destino. En este momento, Boletín Migratorio está para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Espero traerles noticias nuevas y frescas. Todo lo que el ministerio traiga, aquí lo tendrán con nosotros. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias de nuevo al Grupo Guria por siempre tener Qué Buena Radio prendida con ese espíritu de servir. Estamos aquí para mandar información responsable. Nos vemos la próxima semana. Bye.